Y dirán ustedes, queridos amigos, que a buenas horas vengo yo a comentar sobre exactamente no tanto por el fallecimiento del Nobel peruano, sino de aquella relación que sorprendió al mundo, en España sobre todo, cuando se emparejó con la socialité de origen filipino Isabel Preisler. Y bien, 11 días exactamente han pasado desde que el Nobel peruano falleciese en Lima y no me avergüenza reconocer que cuando el escritor se emparejó con Isabel Preisler, el primer relato comentado que yo leí sobre el asunto fue precisamente del peruano Jaime Bailey, quien tras el adiós al Nobel peruano, a su compatriota, encontró y sigue encontrando historias comentadas en su canal de YouTube que sé que hacen las delicias de mucha gente. Así que con la completa seguridad, queridos amigos, de que mi relato no va a ser ni de lejos tan bien contado, ni con tanta anécdota en primera persona, sin embargo, he sentido ganas de contar mis impresiones de lo que sé sobre Vargas Llosa y la socialité de su relación, la socialité más flexiblemente sentimental de España. Quizá también de Hispanoamérica, eso ya no lo sé, hasta de Filipinas, probablemente, porque ella es filipina, como ya sabe todo el mundo. Por lo tanto, no me da vergüenza declarar tampoco que reconozco que entiendo mejor a Isabel Preisler que al premio Nobel recientemente fallecido Mario Vargas Llosa. Intelecto aparte, queridos amigos, no podemos negar que el Nobel cayó rendido a los pies de su novia, abandonando a su esposa Patricia para adentrarse en los misterios de la seducción serena y sabia de Isabel Preisler. Ella estaba dispuesta a cuidarle hasta el final. Escribe Beatriz Cortázar, una de nuestras cronistas más enteradas del mundo rosa y o de los famosos en general. Aunque se conocieron a mediados de los 80, cuando Isabel fue a los Estados Unidos para hacer una entrevista al premio Nobel, su relación había sido de amistad y de admiración mutua. Se publicaba. Mario estaba con Patricia Llosa, su prima hermana y madre de sus 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, con quien se casó tras romper su matrimonio con su tía Julia. De ahí la novela La tía Julia y el escribidor. Isabel Preisler ya era marquesa de Griñón, tras haberse casado con el aristócrata Carlos Falcó, con quien tuvo a su hija Tamara. Después llegó la ruptura con el aristócrata cuando Isabel se enamoró perdidamente del superministro Miguel Boyer, a quien conoció en un almuerzo y con quien se casó prácticamente en secreto un 2 de enero en Madrid. Falcó aguantó la infidelidad y la separación con esa elegancia que le caracterizó y nunca se le escuchó, al menos en público, ni una sola mala palabra sobre Isabel. Y eso que toda la sociedad madrileña al menos sabía de su engaño amoroso. Del matrimonio, como ya sabemos, con Boyer nacía Ana. Hasta la llegada de Vargas Llosa, la reina de corazones había sabido gestionar siempre con mucha clase todos sus finales y principios con sus parejas. Ni tan siquiera el divorcio con el cantante Julio Iglesias pudo sacarla de sus casillas para que protagonizase situaciones de celos rocambolescas. Isabel, recordando, se casó con Julio estando embarazada de Chabeli y después llegaron Enrique y Julio José. Acompañó al artista siempre en su despegue musical, aguantó muchas noches sin dormir, kilómetros de carretera, pero donde Isabel se plantó fue ante las infidelidades de un Julio Iglesias que sí que la quería, la admiraba y la respetaba, pero no se conformaba solo con Isabel. En cuanto ella
fue consciente de que Julio tenía una doble vida, se negó a seguir con esa farsa, a pesar de que sus amistades, sus familiares, la animaban a ponerse de perfil, mirar hacia otro lado y seguir ejerciendo de señora casada y madre, etc. Isabel no era ese tipo de mujer y no estaba por la labor de vivir un matrimonio que no fuese tal y como ella quería. Por eso, y tras 8 años de noviazgo con Vargas Llosa, toda la relación que mantuvieron juntos, quien abandonaba a su mujer Patricia para instalarse en Madrid, en la casa de Puerta de Hierro, y vivir con Isabel, el final que tuvieron, abruptamente, así como por sorpresa, digamos que podría catalogarse como un capítulo negro en ese historial impoluto en cuanto a cómo gestionar rupturas y comienzos. Y nunca había protagonizado titulares tan desagradables y ajenos a esa manera habitual de Isabel de comportarse. Por tanto, podríamos decir que esa ruptura no estuvo a la altura de las anteriores, pero cabe preguntarse, queridos amigos, si las rupturas están a la altura siempre o alguna vez pillan con el pie cambiado. Podría decirse que esta fue una de esas. La verdad es que Mario sí que le había pedido varias veces matrimonio y hay testigos de gente que dice cómo él mismo relataba la negativa de Isabel, pero ella daba largas y en el fondo era porque Isabel no acababa de ver encajar completamente a Mario en su familia, ya que, por ejemplo, Gonzalo Vargas Llosa se convirtió en su primer enemigo público y ella no se quería emparentar con unos hijos que nunca iban a aceptarla. No había necesidad de una nueva boda y menos de encender a los más críticos con la pareja. Convivieron y viajaron mucho y todo parecía perfecto hasta ese anuncio de una ruptura que nos dejó sorprendidos. Porque quien más, quien menos pensaba que esa pareja era definitiva, aunque solo fuese por la edad de ambos. Fue de nuevo Isabel en su revista de cabecera, el que llamo yo el Hola Manola, cuando lo digo vulgarmente, pero aquí destruye un poco este bonito y florido relato, quien anunció ese final de la pareja y la primera en hablar de unos celos insoportables del señor Mario Vargas Llosa. La propia Isabel le contó a Beatriz Cortázar cómo todo se disparaba una noche cuando ella se estaba desmaquillando después de haber llegado de una cena de gala presentando un champán francés en Madrid. Y como era noctámbula y muy dada a largas charlas por teléfono mientras se desmaquillaba, le contó a Beatriz Cortázar cómo una amiga íntima con la que charlaba telefónicamente se quedó de piedra, Pómez, cuando escuchó a través del teléfono cómo Mario aparecía en el cuarto de baño y le recriminaba a Isabel las horas de llegar a casa. De ese enfado hubo una salida al día siguiente para acudir a una reunión de trabajo, pero Vargas Llosa decidió que esa noche iba a dormir en su casa de la calle Flora, en el centro de Madrid, una decisión que no era la primera vez que tomaba, pero sí la definitiva para Isabel, quien esa noche dio por terminada la relación. Resultó que al día siguiente, y tal vez con el fin de volver, de reconciliarse, el Nobel le envió el manuscrito de su próximo libro a Isabel y la respuesta de ella fue una carta donde le decía que ya no quería que regresara y que todo se había acabado entre ellos. Y la verdad, queridos amigos, sinceramente les digo, creo que solo con ese detalle de esa escena que acabo de describir, se puede intuir que la relación entre ambos era tóxica por parte del premio Nobel. Algo que la Preisler
soportó hasta que dejó de soportarlo, sinceramente, y sacó a esa mujer independiente que ha llevado siempre dentro. Porque, queridos amigos, desde ese momento la ruptura de la pareja más madura y más atractiva del panorama social fue pasto de todas las portadas, todas las crónicas en todas partes. Por su parte, los Vargas sí que celebraron la vuelta de Mario al hogar abandonado y había que convencer en ese momento a Patricia, su esposa, de que estuviera cerca del que había sido su marido durante 50 años. No era la primera vez que tenía que perdonarle, así que, bueno, lo que sí estaba claro es que ese perdón era el más sonoro, indudablemente. En el círculo de Mario Vargas Llosa aseguraban que el escritor estaba hasta las narices de la vida frívola de la reina de corazones y añoraba mucho su tranquilidad. Para Patricia no debió resultar muy facilito que digamos volver a la foto de familia, pero todo finalmente se recompuso en la familia peruana, instalada en su casa de Lima, donde se quedó para no salir más. En su círculo íntimo sabían de sus problemas de salud y de la decisión que había tomado, que era descansar en su tierra, como así ha sido. En esos momentos de ruptura donde estaba dolida, recuerda a Cortázar cómo le confesó que de no haber sido por ciertas escenas, suponemos que de celos, y ese carácter complicado de Mario, ella estaba dispuesta a cuidarle hasta el final, como hizo con Miguel Boyer y con su madre, y que su intención siempre fue mimarle y hacerle la vida muy agradable. No pudo ser y no pudieron despedirse con elegancia. Hoy el Nobel ya descansa en su Perú natal y aprovecho también, por cierto, para enviarles un saludo a los peruanos y a todos aquellos que hayan llegado hasta aquí. Saluditos.